Gracias por acompañarnos a este programa de Masculinidades en Transición aquí en el Instituto Nacional de Formación Política. En esta ocasión vinimos aquí a Peña de Bernal a entrevistar, a platicar con un amigo y con una persona que ha estado colaborando en los proyectos de masculinidades y distintas actividades aquí dentro del instituto, con Gerardo Ayala. Gerardo, muchas gracias por recibirnos. Pues Diego, buena noche. Pues es un honor que se hayan dado el espacio, el tiempo para venir hasta acá a compartir un poco este entorno, este contexto en donde pues actualmente vivo, y para mí es un gusto tenerlos por acá. Gracias. No, de hecho ya te debíamos la visita, ya tenemos como casi 2 años colaborando, Claro. Que ha sumado esfuerzos tuyos y de la Red Cómplices por la Igualdad, Claro. Aquí con el instituto. Comentarles que compañero Gerardo es un compañero que tiene pues, muchos años realizando trabajos que tienen que ver con la agenda de género. Me gustó mucho cómo ponías en tu semblanza papá, abuelo, ¿no? El elemento familiar. Has realizado estos trabajos con masculinidades, trabajos también que luchan y se esfuerzan por erradicar el tema de la violencia de las mujeres, tanto en México como en América Latina. También eres docente por parte de la universidad, y comentamos esto pues para que la gente y el público lo identifique, y particularmente aquí en el Instituto Nacional de Formación Política nos apoyaste para poder sacar el curso de Masculinidades en Transición Virtual, ¿cierto? Que ya tenemos más de 600 personas que se han inscrito y participado dentro de este curso, y lo usamos como punto de partida para la construcción de otras actividades como los talleres virtuales, y donde hemos recibido también tu consejo muy puntual, que agradecemos mucho. Nos abriste la puerta también de la red de Cómplices por la Igualdad, lo cual también te lo agradecemos, y pues contigo y junto con la compañera Angélica estuvimos trabajando en la construcción de un cuaderno de trabajo de masculinidades que combina elementos conceptuales con actividades de taller, que en las próximas semanas ya se hace falta que salga, pero en las próximas semanas esperemos que ya esté circulando. Excelente. Aunque sea en un primer inicio en una forma virtual. Y Gerardo, bueno, yo con eso quisiera arrancar presentándote al público, a la gente que nos está viendo del otro lado. Y de nuevo, pues muchas gracias. Es un ambiente súper padre, creo que hace como un ecosistema genial para la entrevista y para la charla que vamos a tener. Pues yo quisiera arrancar con una dinámica, ¿vale? Porque el tema que vamos a tocar el día de hoy y que te proponemos tiene que ver con masculinidades y violencia, que es un tema pues que es muy necesario abordar, ¿no? En el curso y en el proyecto de Masculinidades en Transición, como lo sabes, hemos decidido abordarlo desde 2 dimensiones. Por un lado, trabajar el tema de erradicar la violencia de género hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las personas de la diversidad y cualquier persona, pero por otro lado también trabajar la parte humana y personal dentro de la misma masculinidad que nos afecta a nosotros pues como grupo social. Y para arrancar este tema, te quisiéramos presentar una imagen de un evento que sucedió aquí en Querétaro, que sucedió en el Estadio de la Corregidora. Un evento de fútbol en el cual la violencia se salió de control, las autoridades no lograron garantizar la seguridad, y vimos muchísimas reacciones en redes sociales, ¿no? Respecto a esto y a las noticias y la impresión que se generó a nivel nacional. Pues nosotros que vivíamos en la Ciudad de México lo detectamos, supongo que aquí en Querétaro va a haber generado su propio análisis. Y la imagen es esta, ¿no? Ahí se puede ver un grupo de personas dentro de un club hombres agrediendo a otro hombre por un tema tan superficial como un partido, y hubo otras imágenes que estuvieron circulando en el internet que tenían que ver con algunos hombres protegiendo a sus familias, mujeres corriendo, ¿no? Y la verdad, una hazaña y una brutalidad en el ejercicio de la violencia fuera de toda dimensión. ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, en principio les comparto que cuando yo comencé a ver, porque como tú bien dices, circuló en las redes sociales, las imágenes comenzaron a circular pues masivamente, ¿no? Imágenes brutales, horrorosas. Mi primera reacción fue de mucho miedo y mucha tristeza. Me entristecí mucho, me dio mucha tristeza ver a hombres jóvenes, porque si ustedes observan, la mayoría de los personajes eran hombres jóvenes. Y la otra en el contexto de una actividad deportiva.
y de convivencia familiar. Entonces, de ahí el miedo y la tristeza. O sea, yo soy papá de 4 hombres jóvenes que les gusta mucho el fútbol, son muy futbolistas. Y que bueno, incluso yo les inculqué el fútbol porque yo es la actividad deportiva que yo aprendí de niño. Y que pues ellos se tomaron muy bien, son muy buenos futbolistas, sobre todo los 2 más grandes. Y pues un miedo, ¿no?, de que pues mis hijos también pudieran estar exponiéndose, sus amigos, sus compañeros del equipo, mis vecinos, o sea, cualquier otro joven es vulnerable a ser víctima de una violencia pues descontrolada por parte de otros hombres. Y desgraciadamente este tipo de violencia no ha llamado la atención lo suficientemente como ha llamado la violencia hacia las mujeres. Está muy normalizado que entre hombres resolvamos cualquier diferendo, incluso simplón, estúpido, como puede ser una causa de un partido de fútbol, que termine resolviéndose, bueno, que no se resuelve efectivamente, pero que termine con una riña o una violencia tan horrorosa como la que vimos en el estadio, ¿no? Donde para algunos pues fue mortal, o pudo haber sido mortal para muchos de estos hombres que estaban ahí. Y las escenas de familias con niñas y niños que habían ido a pasear un domingo a ver un partido de fútbol, y ver los rostros de estas niñas y niños a mí realmente me producía mucho miedo y mucha tristeza. También nos dimos cuenta a través del seguimiento de las noticias que muchas compañeras feministas, compañeras que trabajan dentro de la agenda o que simplemente tienen una formación dentro de este campo, sabemos que llevan las compañeras mucho ventaja y mucho trecho en el trabajo de género, a diferencia de nosotros los varones, y comentaban, identificaban que era violencia machista, ¿no? Mientras que un sector de los medios de comunicación enfatizaban que era violencia de un club contra otro, y se enfatizaba mucho el tema de las porras, ¿no? Había pues compañeras, algunos compañeros también, que identificaban y decían, no, pero sí hay esa lectura, por supuesto, que tiene que ver con las porras y con la inseguridad y el Estado dónde está y dónde está el gobierno, pero también se está mostrando un fenómeno social que se ancla en una masculinidad machista, súper tóxica, y que se ve reproduciendo aquí y entre ustedes mismos, ¿no? Si me permitieras apuntar, incluso la forma de operar, te pregunto sobre eso, la forma de operar de la violencia, o sea, no solamente golpeando, sino desnudando, vejando, ¿no? Humillando, ¿no? A las personas a las cuales se ejercía la violencia, que se parece a veces mucho a la forma de violencia que vemos que se expresa en los crímenes brutales como es el feminicidio, ¿no? En los cuales la violencia es muy cruel, ¿no? Y sigue creciendo en ese sentido. Claro. Hay un paralelismo, diría yo, que muchas veces no lo queremos ver, porque pareciera que estamos compitiendo por ver quién es más víctima, si las mujeres o los hombres, ¿no? Y yo no entraría en esa polémica porque me parece que es absurda. No tenemos por qué. Evidentemente que la violencia feminicida, pues tenemos que ponerle un alto, tenemos que pararla, tiene que cambiar. Pero yo estoy convencido de que esa violencia va a disminuir cuando la violencia entre hombres también disminuya. Estrictamente hablando, en términos cuantitativos, es mayoritaria la violencia entre hombres. Los ejércitos se han matado históricamente y es violencia entre hombres. Y es normal, entre comillas, ¿no? Pues son hombres, se están matando, pues van a la guerra, se van a ir a matar, pues qué bueno, ¿no? Hasta películas se hacen, o series de televisión. Y bueno, hay todo un halo del héroe, ¿no? Del que da todo, defiende el honor, lucha por defender a su patria y muere, ¿no? Incluso dentro de cualquier tendencia ideológica política, de izquierda o de derecha, está este heroísmo, ¿no? Que está anclado, como tú bien lo señalas, en el estereotipo patriarcal y machista, ¿no?
que plantea que para dirimir un conflicto, pues tengo que sobreponerme al otro, ¿verdad? La otredad me confronta, la otredad me interpela y no puedo con ella. Y una interpretación que yo hago es que esta se refiere a que ese otro soy yo mismo, pero es un lado mío que no quiero ver, que la socialización a la que he sido sujeto me niega que la reconozca y me obliga a oprimirla y a erradicarla. Y se ve precisamente en la manera en que quieres desaparecer al otro, es esa manera elocuente en la que estoy realmente desapareciendo un lado que es mío. ¿A qué lado me refiero? ¿Qué lado humano me refiero? Pues el lado sensible, el lado de la compasión, el lado de la ternura, el lado del respeto. Esa dimensión está feminizada en la socialización, en la cultura. Entonces, por lo tanto, estos hombres, para ratificarse como hombres, para ratificar su hombría, tienen que desaparecer al otro, ¿verdad? Tienen que mutilar esa parte que desde pequeños les fue negada. Cuando hemos trabajado con hombres que han ejercido violencia y cuando estamos tratando como de identificar qué procesos internos vive ese hombre que le grita a su hija o que golpea a su pareja, un poco tratando de identificar qué emociones se ponen en juego, hemos encontrado que muchos de los hombres no alcanzan a definir qué emociones están ahí. Es así como un enjambre de diversas emociones y de repente algunos han logrado detectar un vacío. Y abajo de ese vacío, ¿qué más hay de ese vacío? No, pues tristeza. ¿Y por qué estás triste? Entonces, como que hay una remembranza de recordar esa niñez que les fue arrancada y les fue negado sentir tristeza, sentir ternura, sentir miedo, ¿verdad? Por una palabra de algún adulto que lo estaba educando como un verdadero hombre, ¿no? Los niños no lloran, siéntese bien, párese como hombrecito, cumpla como hombrecito, ¿no? Que esto va moldeando, va marcando el comportamiento que debe tener un chico que nace con testículos y con pene y que en la socialización cultural reconocemos como lo masculino, como el hombre. El ser hombre es un ser que tiene estas características y se distancia de la vida, de la sensibilidad, del cuidado, del respeto, de la compasión, de la ternura, ¿no? Todo esto que comentas queda como bien claro que es un tema intrínseco a la vida misma de los hombres y a la vida misma de la sociedad como tal. Y sin embargo ha sido un tema que recientemente en México, digo recientemente, en las últimas décadas, se ha comenzado a trabajar, a estudiar, a impulsar dentro de algunas políticas públicas, y algunas políticas públicas que se impulsan todavía tienen que corregir algunos enfoques con los cuales trabajan. En la agenda política prácticamente no está presente el tema. Digo, Morena lo ha reivindicado a través del Instituto Nacional en esas actividades que realizamos y en mucho por el activismo de nuestro presidente, Rafael Barajas. Sin embargo, hay un trecho grande que recorrer, ¿no? Dentro de las políticas públicas, la academia, yo he mirado muy buenos esfuerzos, organizaciones como la que tú participas, que forman parte de ella distintos perfiles que se desenvuelven, y en la política hace falta caminar muchísimo, ¿no? Y eso también incide socialmente. Y yo te quería preguntar acerca de eso, ¿no? Para que le platicaras al público que nos escucha, a la gente, ¿por qué el tema de masculinidades ha tardado tanto? Digo, en México y en general, a nivel internacional, en recuperarse como una agenda clave. ¿Qué fue lo que pasó para que nosotros como hombres pudiéramos, o los hombres pudieran entrar en un proceso reflexivo de decir, a ver, en toda esta violencia que hay, en toda esta desigualdad, en toda esa discriminación,
cuál es la actividad que nosotros estamos generando. O sea, no basta con decir, sí, respeto a la compañera, sí, espacio para las compañeras, y de repente nosotros nos replegamos y nos retiramos y decimos simplemente con el reconocimiento ya está, y no modificamos nada en nuestro interior, No. en nuestras relaciones familiares, como decías, nuestras relaciones laborales, incluso en las relaciones políticas al interior de la militancia de nuestro partido y de la militancia de otros partidos. También se ven esas estructuras cuando vemos la forma de jerarquizar, la forma de tomar decisiones, a veces el poco tacto y el poco sentido de compromiso con una idea de generar consensos, en vez de estar simplemente estableciendo negociaciones en donde si tú tienes más, pues vas con la mano, y si yo tengo menos me tengo que aguantar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el tema de masculinidad se ha tardado tanto en Mira, entrar? tiene que ver con esto que comentaba yo de ser una dimensión cultural que se ha ido construyendo, reforzando y reproduciendo a lo largo de los años. De tal manera que cuando un bebé nace, ya nace en este sistema cultural y lo va viviendo como una normalidad. Es que así somos los hombres. O sea, y se empieza a asumir como que así somos, ¿verdad? Sin embargo, hay experiencias, y bueno, yo puedo hablar de eso, porque yo me llegué a cuestionar algunos aspectos mucho antes de que yo conociera los estudios de género, por ejemplo, ¿no? Yo estaba en la primaria y en una ocasión peleando, ¿no?, con otros colegas del salón. Yo no me quería pelear. Y era toda una presión social de los demás amigos por el pleito, ¿no? Yo reconocía que a mí me daba miedo que me lastimaran, pero también me daba miedo lastimar a mi amigo, porque además era mi amigo. Sí, sí. Entonces, porque yo sabía que cuando yo me enojaba, me convertía como en un tigre, ¿no? Entonces yo dije, si me enojo lo voy a matar, y no lo quiero matar. Entonces me daba miedo que me lastimaran, pero también me daba miedo lastimarlo. Y la presión social no reparaba en eso. Yo todavía, evidentemente, ni siquiera había ninguna seña de los estudios de género. En ese entonces eso no existía. Sin embargo, yo viví esa experiencia de no querer comportarme como hombre, entre comillas, ante una situación de ese tipo. Y como eso te puedo narrar 5 o 10 experiencias en mi infancia y en mi adolescencia en las que yo cuestionaba ese rol que la sociedad me obligaba a asumir. Ahora, pero que te interrumpa, no es solamente que la sociedad te obligue a la violencia que ejerces en el momento, sino que la sociedad también, cuando tú platicas la violencia, cuando tú platicas la anécdota, es como si te suben a un pedestal, ¿no? Si ganaste, si triunfaste. Sí, o aunque te lastimen. Sí, claro. Si llegas con un brazo enyesado o con una curación aquí, una cicatriz o una descalabrada, no, es que se peleó. Una marca. Sí, una marca, Una como marca un trofeo, ¿no? Como un galardón, ¿no? Sí, claro. O sea, hay todo un sistema de símbolos que va recreando que eso está bien, aunque te hayas lastimado, aunque hayas sufrido una experiencia traumática, aunque hayas lastimado a otra persona. O sea, eso no importa. Lo que importa es la valoración social que la sociedad vamos haciendo día con día. Y eso es algo que no hemos cambiado. Eso es algo que no se ha cambiado. Entonces, ese creo que es un componente que hay que tomar en cuenta, porque no basta el esfuerzo personal ni la voluntad individual para decir, no, sí es cierto, eso está mal, ya no lo voy a hacer. No es suficiente, no es suficiente. O sea, tenemos una especie de casi como un gen, pero es un gen sociocultural, no es un gen biológico, ¿verdad? Que está como todo el tiempo funcionando y que actúa inmediatamente. Entonces, tú mencionabas hace rato la necesidad de políticas públicas, de programas, de campañas educativas, o sea, de una cantidad de esfuerzos diversos de diferentes instituciones, de diferentes programas, para que poco a poco vayamos construyendo una narrativa distinta de qué es ser un hombre y qué significa ser un hombre, para que mujeres y hombres
tengamos en nuestro pensamiento formas alternas, formas diferentes de cómo son los hombres. Y de esa manera sentar bases para que las futuras generaciones puedan ser chicos diferentes. Así va a ser. O sea, esto no va a ser de la noche a la mañana. Muchas mujeres, su transformación de muchas mujeres en hoy mujeres feministas que se adscriben como feministas, no fue de la noche a la mañana. O sea, han devenido de procesos también de reflexión personal, de acción política, de acción comunitaria, de políticas públicas. Hoy tenemos una secretaría que se dedica al trabajo del proceso de empoderamiento de las mujeres. O sea, yo no imagino todavía una secretaría que trabaje para la deconstrucción de la masculinidad. A lo mejor nunca va a existir. Además, mi planteamiento no sería que existiera, sino que pensáramos más en cómo construimos la igualdad. Porque es un fenómeno muy complejo, ¿verdad? En la medida en que muchas mujeres van adquiriendo rasgos de empoderamiento en la vida social, económica, familiar, personal, muchos hombres ya no saben cómo relacionarse con estas mujeres, porque estábamos acostumbrados a que, bueno, pues yo tomaba la iniciativa, ciertas formas muy sutiles de cortejo, ¿verdad? Para hacer pareja, para invitar a salir. Unos años un poco más atrás, bueno, se robaban los besos, ¿no? O jaloneabas a la muchacha y eso se veía como muy romántico, ¿no? Hasta medio erótico, ¿no? Las películas, lo podemos ver en la historia del cine mexicano, que eso era lo normal y se veía como romántico, como atractivo, como seductor. Mujeres y hombres lo dábamos por hecho y lo aceptábamos. Hoy todo eso se puede configurar en delito. Hoy todo eso está penado, no está permitido por la ley. Y muchas mujeres lo reclaman y dicen, no, tienes que escuchar que yo te digo que no quiero y me tienes que respetar. Cosa que antes no pasaba. Entonces, esto es una cuestión que tenemos que comprender para que a todo nivel, tanto a nivel personal como a nivel de las instituciones, tengamos que hacer algo para esta transformación que urge. No me urge a mí en lo personal, sino urge para establecer nuevas maneras de establecer vínculos con las otras personas. Y otro componente importante es que, bueno, quienes tuvieron que mover un poquito la estabilidad o el confort del esquema que funcionaba, que era el heterosexual, ¿verdad? Fueron las mujeres que empezaron a cuestionar que, bueno, ¿por qué nada más yo cuido a los niños y nada más estoy en la cocina? ¿Por qué no puedo estudiar ciencias? ¿Por qué no puedo trabajar en una carnicería? ¿Por qué no puedo manejar un autobús o un avión? ¿Por qué no puedo hacer otras cosas que haces tú si somos iguales, ¿no? Entre comillas. Bueno, pues las mujeres vinieron a hacer toda esa revolución y de paso jalaron a los hombres. En la teoría feminista, las mujeres nunca nos dejaron de poner en su radar para que como una parte, como un componente muy importante para la transformación de la igualdad. Sin embargo, también por un posicionamiento de las propias mujeres, es que ellas decían, bueno, pero es un trabajo que no podemos hacer nosotras, es un trabajo que les toca a los propios hombres. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando se den cuenta, cuando quieran cambiar estas relaciones, cuando quieran transformar esta realidad. Y bueno, eso ha sido muy tardado, porque estamos en una condición de privilegios y no lo vemos como privilegios. Muchos hombres lo ven como derechos. Es que es mi derecho, pues que me sirva, ¿no? O sea, que no es lo normal que me preparen mi ropa, que esté mi ropa lista, que la casa esté limpia cuando yo llegue. O sea, eso no se vive todavía como privilegio para muchos hombres. No. Luego muchos hombres también de repente entran al tema de género, aprenden a utilizar conceptos, a convivir, a poderse mover dentro de esta atmósfera conceptual e ideológica, ¿no? Y parece que se vuelven más expertos, ¿no? en sostener las relaciones de poder,
Sí. ¿no? Las relaciones asimétricas de relacionarnos socialmente con las mujeres, ¿no? A través de este aprendizaje como conceptual, ¿no? De este bagaje del nosotros, nosotras, y lo dejan en esa dimensión, ¿no? Y la clave justo es esto que mencionas. Creo que esa es la clave. No se cuestionan las relaciones de poder. Así Y al es. final de cuentas, si no hay un cuestionamiento a eso, es muy complicado que pueda haber realmente una deconstrucción. Así es. Por eso el proceso es lento y creo yo que va a seguir siendo lento. O sea, las mujeres, la comunidad lésbico, gay, trans, etcétera, han tenido que hacer un movimiento social. Yo no imagino un movimiento social de hombres que esté reivindicando la igualdad sustantiva con las mujeres. O sea, no me lo imagino. En la utopía me encantaría que hubiera, ¿verdad? Que pudiéramos sumar esfuerzos con otros colectivos para esa transformación. Pero eso se ve lejos todavía. Y se ve lejos porque ¿cómo vas a movilizar a los hombres para que, como muchos hombres lo viven, es como para ceder derechos, ¿no? Como para ceder cosas, condiciones de confort que hemos heredado, que hemos recibido sin hacer nada, simplemente por haber nacido con un cuerpo determinado, ¿no? Mira, hay otro planteamiento que te queremos hacer, ¿no? Y, por ejemplo, hemos mirado que hay cada vez más campañas, ¿no? Hay cada vez más conciencia, digamos, social, podemos decirlo así, en el tema de género. Pero a la vez también cada vez aumenta más la crueldad en el tipo de la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Sí. No es algo que digamos nosotros como equipo, es algo que lo dice Rita Segato y lo dicen distintas feministas especialistas en el tema, ¿no? Que han trabajado a nivel muy fuerte, incluso en cárceles, y he encontrado una explicación y incluso hasta a veces tipos, ¿no? Cómo clasificar y cómo hacer una lectura como sistemática respecto a eso. Una de las explicaciones que a mí me ha parecido interesante, porque es un conjunto de factores, no hay solamente una causa, también se lee el tema de la desigualdad estructural, cómo se ha ido cada vez agudizando más, ¿no? Esta precariedad del sistema capitalista, de los sistemas neoliberales, ¿no? En donde pues cada vez el poder adquisitivo es menor, cada vez las necesidades sociales no las cubre el Estado, sino que la misma sociedad y las mismas familias como un ente social, como un núcleo social fuertísimo, tiene que salir al quite como sea, ¿no? Se menciona que estas desigualdades sociales de repente han colocado a los hombres como sujetos que no pueden cumplir con los mandatos de la masculinidad que se les establecen. Entonces ya no puedo cumplir con mi rol de proveedor, no puedo cumplir con mi rol de invulnerable, no puedo cumplir con mi rol de fuerte, no puedo cumplir incluso con el rol prototípico que me presenta el mercado, ¿no? Como un hipersexual con ciertas características físicas, ¿no? Y sociales. Y se suele leer. Entonces mi pregunta para ti es justamente por ahí. ¿Cómo podemos leer esta como que pareciera ser una paradoja, ¿no? Entre cada vez más campañas de concientización, algunos contenidos dentro de las escuelas, incluso en los medios de comunicación y en la televisión, restricciones para algunos conductores o propuestas comunicativas? El mismo Disney ha tenido que reconfigurar muchísimas cosas, pero por otro lado ves un nivel de violencia y de crueldad fuertísimo. ¿Cómo entender esta paradoja? Mira, yo creo que los procesos personales se están reflejando también en la superestructura. O sea, las formas que nos hemos dado como sociedades para organizarnos tienen que ver con la forma en que concebimos nuestra condición. Y en este caso, bueno, lo podemos ver históricamente en el mundo, que quienes han tenido los liderazgos más importantes, los gobiernos, son masculinos, son los hombres. Es decir, la manera en que hemos ido construyendo las sociedades y el mundo ha sido con una mirada masculina. Esto de alguna manera nos coloca en una situación muy crítica, porque a la hora que nos estamos planteando la transformación personal, vemos que casi pareciera que es imposible, porque el entorno no ha cambiado. El entorno sigue igual, sigue teniendo las mismas exigencias para las personas.
Es decir, que si naces con determinado cuerpo, tienes que irte para acá, y si naces con otro cuerpo, pues tienes que hacer las cosas de este otro modo. Entonces, esto apuntaría a la necesidad de tener que pensar en cómo desmantelamos todo el sistema, un sistema neoliberal, un sistema patriarcal, capitalista, discriminador y violento. Y a mí me preocupa mucho porque yo pensé que estábamos más cerca de esa utopía hasta antes de la pandemia. Pero cuando vino la pandemia y después de la pandemia todavía no se termina completamente, todavía no hay una estabilidad global en torno al problema del COVID, y viene la guerra Sí, es increíble. de armas otra vez, Y ¿no? saliendo de un y la proceso, amenaza, ¿no? ajá, exacto. Saliendo de un proceso en el cual parecía que clamábamos unidad, fraternidad, intereses comunes, y de repente... Pues ahí está la guerra, y una guerra que no solamente es entre dos potencias, sino que amenaza al globo, ¿no? Y si tú observas, si observamos, ¿verdad? Toda la gente podemos observar perfectamente los rasgos de estos dos liderazgos, pues empatan perfectamente con los rasgos de una masculinidad hegemónica, autoritaria y patriarcal, ¿no? Liderazgos blancos, liderazgos heterosexuales, liderazgos poderosos económicamente y políticamente, por lo pronto, y la competencia, ¿no? La exacerbación de la competencia para destruir al otro. O sea, las negociaciones se vuelven un campo casi imposible de alcanzar, porque uno está viendo a ver a qué horas desaparece al otro, ¿no? Con sus armas nucleares, amenazando con qué arma más poderosa voy a usar, y evidentemente enviando a sus ejércitos a morir, ¿no? Una política del miedo. Una política de miedo. Y bueno, hay otro componente que no podemos desligar del asunto de las guerras, que es el asunto económico. O sea, la muerte produce ganancia económica, ¿no? La cultura de la muerte, las armas, vende muchísimo. Y ese es otro componente que ahí está, que es parte intrínseca de este sistema. Es una manera como de revitalizar al sistema neoliberal, es con las guerras. Yo no descarto que son guerras como un poco como creadas a propósito para reactivar economías que están un poco sufriendo, ¿no? Y que la vida se vuelve una mercancía a jugar en un juego de hombres, ¿verdad? En el que no importa si son familias, si hay niños, si hay ancianos, si es gente pobre, nada. O sea, lo que importa es derrotar al otro, un poco como en la escena grotesca del Estadio Corregidora, ¿no? No importa que esté tirado, hay que patearlo, hay que destruirlo, y si se muere, no se piensa. O sea, no importa, ¿no? No importa, y sacarlos ahí como si fuera un costal de inerte. Sí, de carne. ¿Verdad? Sí, o sea, echarlo ahí, aventarlo, con una deshumanización. Bueno, no quisiera yo llamarle deshumanización porque, y regreso a la imagen con la que empezaste este ejercicio, porque de alguna manera me reconozco ahí, de alguna manera me veo ahí también. O sea, yo no puedo decir que ese no soy yo, porque en cualquier momento puede salir ese violento que está dentro de mí. Y yo creo que es un ejercicio que todas las personas deberíamos de hacer. O sea, reconocer esas prácticas, no en el otro, y decir, es que el otro es el violento, sino decir, yo soy un potencial violento, igual que ese. Pero ese tiene determinado contexto, tiene ciertas condiciones que favorecen que él sea la persona que lo está haciendo. Pero ¿quién dice que yo en algún momento dado no puedo estar en una situación o en una condición equivalente o parecida? Sí.
Hay otra pregunta en la cual quisiera ver si podemos reflexionar y caminar, que tiene que ver con otra paradoja, ¿no? Que lo he escuchado yo como una paradoja de la masculinidad. Es decir, por un lado, esta masculinidad hegemónica nos orienta a pensar que en la medida en que ejerzamos más poder, más fuerza, más presencia, más dominio, que seamos más proveedores, que necesitemos menos del otro, que seamos cada vez más individualistas, ¿no? Que no necesitamos tocar a nadie, que no necesitemos acercarnos a nadie, que no dependamos de nadie, somos más hombres, ¿no? Podemos alcanzar esta figura del éxito social. Y así se presenta, y hay muchísima cantidad de contenidos en redes sociales para jóvenes directamente, que generan jóvenes que reivindican eso, ¿no? Que pareciera que es como lo loable y hasta lo festejan, ¿no? He llegado hasta acá solo y no he apoyado a nadie. Pero a la vez también eso genera un daño interno por el otro lado. Y se vuelve una paradoja, porque mientras que yo alimento el camino que socialmente me han establecido para identificarme como un hombre de éxito y de presencia, solvente, ¿no? Poderoso, esas mismas acciones me acaban afectando en lo personal, en lo familiar, en mis relaciones humanas. Por ejemplo, quisiera poner 2 puntos. En el tema de la salud, ¿no? Que lo hemos trabajado también en una lección justo con Beno de Keiser, aquí en el curso, en donde justamente hay una falta de cuidado de la propia salud, una falta de la cultura de la prevención y un arriesgar la propia vida, ¿no? Hombres manejando borrachos a exceso de velocidad, hombres poniéndose frente a distintas situaciones de riesgo, pero también tiene que ver con una situación en donde los mismos tendemos nosotros a individualizar el tema de nuestra circunstancia totalmente, ¿no? Y a castigarnos y a generar un proceso de depresión amplísimo, que incluso viene en este texto de la caja de la masculinidad, en un estudio que se hizo aquí en México. Y entonces eso también pues se ve en las estadísticas, ¿no? Cómo son mayor la cantidad de hombres que se suicidan, ¿no? Y que caen en procesos de depresión. O sea, por un lado se dicen sentir bien y exitosos, y por que otro lado consumen sustancias adictivas. Sustancias. Y quisiera cerrar esta pregunta y este planteamiento, no sé si lo podrías retomar o tiene una forma de conexión, me vino ahora a la mente. En el tema de la violencia en Estados Unidos, ahora estos actos de asesinatos masivos, no recuerdo yo el caso de un asesinato masivo que haya perpetrado una mujer o una adolescente o una niña. Siempre son varones jóvenes que tienen antecedentes, por decirlo así, en redes sociales con pistolas, con un cierto contexto social que va muy vinculado al tema de la masculinidad hegemónica, ¿no? Pistolas, armas, demostrar, grabarse, exhibirlo, ¿no? Y después en muchos casos suicidarse. ¿Cómo explicarte eso? Mira, yo lo que creo es que hay un abandono a la reflexión personal, a la reflexión interna, hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Un rasgo también de la masculinidad hegemónica es estar en el afuera. ¿Qué es el afuera? Es decir, lo público, ¿verdad? El entorno, el contexto. Y dejar de mirar hacia adentro y preguntarme, ¿y quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Ese tipo de preguntas no nos hacemos, no nos lo hacen en ningún grado escolar, por lo menos en nuestra cultura. Eso no existe, o sea, inmediatamente se nos enseña a racionalizar, a responder rápido, a actuar y a estar mirando en el afuera, ¿verdad? Subirse a los árboles, aprender a manejar un carro, jugar con la pelota, jugar con los otros amigos, o sea, todo hacia afuera. Y poca reflexión interior, poca reflexión hacia adentro. Y esto asociado muy de cerca con las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado tradicional, históricamente, se le atribuyen, se le asignan a las mujeres, ¿no? Cuidas la casa, cuidas a los hijos, cuidas a los animalitos, y yo voy a trabajar, voy a conseguir el dinero. Lo podemos ver históricamente también, bueno, la mujer estaba pariendo, entonces tenía que quedarse en la cueva, y el hombre pues tenía que ir por el alimento, ¿no? Era la caza de mamuts o de animales, entonces va de cacería y sale, ¿no? Estos dos ejemplos que en ese contexto histórico a lo mejor se entendía o se justificaba, ¿no? Pero bueno, han pasado muchos años, ¿no? Y las cosas han cambiado. Muchas mujeres hoy salen a trabajar asalariadamente, ¿no? Y los hombres
no hemos entrado al espacio del cuidado de la misma manera como las mujeres entraron al trabajo laboral o el trabajo en lo público, en la política, en la empresa, en las organizaciones. Los hombres a lo mejor estamos desempleados, pero estamos sentados frente al televisor o estamos haciendo alguna otra cosa, pero no estamos atendiendo el cuidado de los hijos o las hijas o los enfermos o los ancianos, o no estamos lavando los trastes o preparando la comida, porque esas tareas se ven como poco importantes, como que eso no importa. O sea, es muy claro cómo a los hombres se nos ha distanciado desde los primeros momentos de los temas de cuidado. La misma medicina hegemónica, la misma medicina alopática lo muestra con toda claridad. En las zonas rurales o indígenas, muchas veces los hombres, por ejemplo, acompañan un parto, ¿verdad? Porque ni siquiera hay médicos o médicas, no hay quien atiende el parto, lo atiende una partera y el hombre ayuda, está ahí y él atiende, apoya el parto. Entonces, él está en contacto con la vida. En las ciudades, sobre todo en las ciudades más urbanizadas, a los hombres se nos retira de los momentos de alumbramiento o del momento del nacimiento de los hijos. Y con esto se nos distancia de un periodo clave para el contacto con la vida, es decir, el nacimiento de un ser. O sea, no se nos permite estar ahí. Ya vemos al bebé, cuando pues ya es un bebé que empieza a balbucear, que llora, que ya hace otros movimientos o que incluso empieza hasta a gatear, ¿no? Y ya en esos momentos lo empezamos a acercarnos a ellos. No nos acercamos de bebés, porque tenemos como una falta de entrenamiento para ese contacto, porque es un contacto muy delicado, muy cuidadoso que tiene que ser. Otra vez el tema del cuidado. Es decir, nos distancian del cuidado, y no solo del cuidado de los otros, sino del cuidado de nosotros mismos. Hay frases célebres, populares, que feo, fuerte y formal, ¿no? Y lo de feo se asocia con que ande uno sucio, con que ande uno todo lleno de grasa o de tierra, porque pues vengo de trabajar, ¿no? Es una manera de que yo me muestro a los demás como que vengo de trabajar y soy muy hombre, porque mira, ve mis manos, ¿no? O sea, no me cuido, y si me corto, no me duele, no pasó nada, porque todo otro comportamiento de cuidarse, ay, me pongo crema o me atiendo, ay, mira, me corté, me voy a poner una curación o algo, se ve como que me estoy acercando a lo femenino, me estoy pareciendo y no puedo parecerme ni tantito. O sea, hay una rigidez impresionante y una vigilancia social y personal. O sea, esto es extraordinario. O sea, a veces aunque no haya nadie en casa, ¿verdad? Porque voy a decir, oye, pero nadie te está viendo. Me estoy viendo yo. O sea, traigo un policía del machismo interno extraordinario, que no falla, no para, día y noche. Me está vigilando de que yo no me desvíe de este comportamiento, no me acerque a las tareas de cuidado. Entonces, recientemente, en los últimos años, a través de los estudios e investigaciones que se han hecho con perspectiva de género y los estudios de los hombres y las masculinidades, se ha encontrado un ámbito que puede ser indicativo y una ruta de entrada para el trabajo de reflexión y de cuestionamiento con los hombres, que son las tareas de cuidado. Es un fenómeno interesantísimo porque, insisto, para muchos hombres estas prácticas las ven como inútiles, porque además nadie te las paga. Y dices, es que tuve 2 horas lavando trastes, güey. No, yo hubiera ido a una asamblea, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, hubiera hecho muchas cosas. O algo, por ejemplo, la otra vez ponían un ejercicio hace tiempo en un taller en el que tuve la oportunidad de participar, que preguntaban, cuando tú planeas tu día, y yo soy mucho de planear mi día, ¿no? Como muchas otras personas, nos preguntaban, ¿cuánto tiempo planeas a la semana para trabajo en el hogar? O sea, ¿lo pones dentro o no lo pones dentro? No, en el caso de los hombres no lo pones dentro, ni siquiera lo pones dentro. Pero si te dieran el tip de decir, no, incluye tareas domésticas, se reduce
considerablemente el tiempo, Sí, claro. el tiempo que le dedicas a eso. Y principalmente son pues, bañarme, asearme, mi ropa, tenerla lista, preparar mis cosas para el trabajo y tan. O sea, no incluyes preparar tus alimentos, no incluyes ir al mercado para ir a comprar lo que te vas a desayunar o vas a comer. No, eso no lo pones ahí. No pones lavar los trastes. No, es impensable que vas a perder el tiempo en estar lavando los trastes. O sea, nada que ver, ¿no? O sea, no puedo estar perdiendo el tiempo en eso, porque se ve como una pérdida de tiempo. Voy a dar un brinco grande, pero creo que es importante porque tiene que ver con el proceso personal que también tenemos que, las personas que querramos trabajar en la deconstrucción de esta masculinidad rígida, tóxica, autoritaria, tendríamos que hacer. No tenemos que estarnos ateniendo a que va a haber un programa de gobierno, ¿verdad? O que va a haber una campaña, o que yo voy al grupo, que todo eso está bien, pero ¿qué trabajo personal necesito hacer? ¿Qué aspectos de mí como persona necesito revisar para el cambio? Para realmente colocarme en una posición distinta y yo pueda estar en mejores condiciones de establecer vínculos corresponsables, respetuosos con las mujeres y con otros hombres. Bueno, eso no se ha hecho. Entonces, algunos pensamos que estamos en un punto en el que muchos hombres, pues toca ya, digamos que bajarse de la azotea de la razón y comenzar a identificar el cuerpo. ¿Qué nos dice el cuerpo en torno a una serie de necesidades y de aspectos que tienen que ver con el cuidado? Muchos padecimientos no empiezan siendo enfermedades, empiezan con pequeñas molestias, pequeños malestares que el mismo cuerpo nos va indicando que nos está llamando la atención, pero no le hacemos caso. O sea, el cuerpo necesita gritar, ¿verdad?, con una enfermedad muy fuerte para que volteemos a ver y entonces vayamos a urgencias o vayamos al médico a ver y queremos que nos dé algo rápido y que sea de preferencia tomado para que se me quite mañana y yo pueda ya regresar a trabajar. Es decir, como una necesidad por el estar funcional, ¿verdad? Y no parar. Tomar el tiempo y parar y empezar a sentir un poco como de ocio, ¿no? Decir, bueno, y estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Que eso en un momento dado puede ser una seña muy positiva de que estemos entrando en otro nivel, en otro estado de conciencia que nos permita contactar en principio con este ser que soy yo y desde este lugar conectarme con los otros y con las otras. Entonces, concluyo un poco con la necesidad de un trabajo personal para el cambio y la transformación. Que es muy contradictorio también, porque el hecho de que sea personal no quiere decir que tenga uno que irse a aislarse allá a la cueva del ermitaño, ¿no? O sea, sí necesitamos conversación y necesitamos diálogo, pero sí es un trabajo hacia adentro, un trabajo conmigo. Y bueno, mi experiencia personal tiene que ver con que me metí un poco a atender mis necesidades de cuidado, a preparar mi ropa, a preparar mis alimentos, a limpiar mi espacio donde yo vivo, a atender mis necesidades básicas. Y bueno, ha sido todo un giro de 360 grados que transforma la vida, ¿no? Y que me conecta mucho con la tierra, y me conecta con los animales, y me conecta con la vida. Entonces, bueno, a mí me ha funcionado ese camino. Yo lo recomendaría para muchos hombres que estén un poco como en esa búsqueda también, ¿no? De decir, bueno, ¿qué me falta hacer para transformar y poder estar en condiciones de establecer relaciones de buen trato, amorosas, de cuidado con otras personas, ¿no? Mira, no te quise como interrumpir así en esta última parte que decías, a pesar de que estamos sobre el tiempo, porque me parece muy importante esto que compartes desde el plano personal.
Mira, nosotros aquí en el instituto, Rafael Barajas, el Fisgón, ha sido muy claro, como con todo el equipo, ¿no? Al igual que Juan Carlos Paisani. Las actividades que hagamos pues tienen que tener un reflejo territorial, de organización territorial, ¿no? Porque a final de cuentas el instituto tiene como una de sus misiones eso, el tema de la revolución de las conciencias, ¿no? Pero me parece muy importante lo que comentas porque creo que hace muy bien clic. Nosotros hemos empezado a hacer un trabajo de formación, ¿no? De formación de talleristas en masculinidades, un proceso que tú nos has ayudado a orientar, ¿no? Y nos hemos dado cuenta en el camino que es un proceso muy complejo, incluso para nosotros mismos, ¿no? Para nosotros y nosotras mismas, quienes trabajamos dentro de este proyecto y en general. Porque no solamente es el contenido, no solamente es la lectura, realmente modificar cosas que están tan en el fondo, cuando nos relacionamos incluso en un ambiente de formación y de educación, te das cuenta que si no las has trabajado a nivel personal, muy difícilmente vas a poder trabajarlas a nivel comunitario. Así es. Y en una agenda como esta, eso se percibe. No es igual que ir a hablar de la reforma electoral o de la reforma eléctrica, que también tiene su reto y tiene un trabajo fuertísimo de concientización, porque muchas veces ahí está permeado de una desinformación grandísima, ¿no? Acá, aparte de esos elementos, hay una cuestión también personal, que si tú llegas a querer desarrollar una actividad formativa, sí, la construcción de un círculo de estudio, y esto lo comento porque espero que nos estén viendo personas que van a empezar o que continúan o que desarrollan esfuerzos en este sentido, ¿no? Que la gente lo percibe y se percibe en la forma de establecer esas relaciones, y es un proceso largo. Entonces, mi pregunta, vinculada a los elementos, mi última pregunta para despedirnos del programa, sería la siguiente. ¿Qué comentarios nos podrías hacer? Tú en el libro de masculinidades, en el cuaderno de trabajo, nos propusiste una primera sección, ¿no? En el cual era como una suerte de líneas, de recomendaciones, un poquito a seguir. No quisiera que las resumieras, por supuesto que no, pero un poquito en ese tono, como en un tema de militancia, porque has trabajado tú en talleres, en un tema de militancia, de convocatoria, de trabajo en la comunidad. Que unos 2, 3 elementos que nos podrías decir, esto es clave, ¿no? Esto es clave, chicos, esto es clave, compañeras, compañeros, que en esta agenda se profundice, se trabaje, que no lo dejen de lado y que puedan seguir avanzando por ahí. Mira, yo creo que es indispensable el trabajo en grupo, el trabajo en colectivo, conversacional, dialogante entre hombres. Creo que no se puede prescindir de eso. O sea, es el ABC. O sea, hay que trabajar en un grupo, hay que conversar, hay que colocar preguntas, hay que reflexionar, hay que cuestionarnos entre hombres, hay que estarnos, yo le llamo como espejeándonos, ¿verdad? Porque de repente se nos sale alguna cosa, un chiste homofóbico o misógino, y pues estamos ahí ya en corto y nos seguimos riendo y nos pitorreamos de ciertas cosas. Yo creo que hay que ser muy críticos de esos aspectos y comenzarlos a señalar para ver qué aspectos tengo que trabajar de mi persona, ¿no? Otro aspecto importante, hay que leer, hay que hacer lecturas. Definitivamente tampoco veo mucha posibilidad para la transformación si no leemos pues muchos de los trabajos del feminismo, ¿no? Porque de ahí venimos. O sea, si estamos hablando de una transformación profunda, de un alto a las violencias, todas, sean de donde vengan, pues necesitamos leer los trabajos feministas. Y otro, el involucramiento en las tareas de cuidado. Y las tareas de cuidado es un mundo. No en balde, bueno, actualmente estamos en los preliminares ya de un sistema nacional de cuidados, donde se están visualizando las políticas, las instituciones que se requieren para conciliar la vida laboral y la vida familiar, pero donde hay mucha ausencia todavía del trabajo con los hombres. O sea, todo está como muy bien colocado, pero ves muy bien a las mujeres ahí, pero a los hombres no se les ve todavía en el Sistema Nacional de Cuidados. Y yo creo que ahí hay una tarea pendiente. ¿Cómo incluimos dentro de este sistema el trabajo con los hombres? Y ahí hay una gran complejidad, porque estaríamos esperando que nos coloquen ahí, que alguien nos ponga ahí.
Y yo creo que eso no va a suceder nunca. O sea, tenemos que hacer un trabajo para colocarnos nosotros ahí. Y pasa necesariamente por aprender a cuidarnos. Es decir, el autocuidado. Y el autocuidado tiene que ver con la plena conciencia. Y ya estoy metiéndome a temas que tienen que ver con aspectos más de carácter filosófico muy profundo y que pues a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero yo creo que es un paso necesario, indiscutible. El referente que quieras tomar, ahí sí yo no les doy ninguna receta ni ningún tip con X, Y o Z, o sea, el que quieran. Es explorar esa dimensión personal, espiritual que tenemos los seres humanos, que tiene la vida misma, que tiene el universo, y que, bueno, cada quien opte por el camino que quiera. Yo lo que puedo compartirte y al público, ojalá esta charla la estén escuchando muchas personas, es el camino que yo he seguido, que a mí me ha funcionado en el momento histórico de mi vida en que yo lo necesité. Estoy por cumplir 65 años y tomé una decisión hace 5 años de venirme a vivir acá, a este pueblo, que es un pueblo originario, que vivo en condiciones muy sencillas y que comencé a soltar un montón de cosas que me pesaban y me estorbaban. Empecé a regalar, a tirar, a vender, a limpiar mis libreros, a limpiar mi escritorio, a limpiar mi closet, a regalar ropa, preguntándome qué es lo que necesitaba yo para vivir feliz. Y bueno, cada vez me quedo con menos cosas, cada vez necesito menos cosas, ¿no? Pero ha sido todo un aprendizaje muy importante que yo necesitaba vivir. No lo estoy dando como una receta, lo estoy dando como una experiencia para que cada quien busque su propio camino. A mí me parece que hoy hay muchos jóvenes que se están cuestionando vertiginosamente muchas de estas cuestiones que yo tardé 10 o 20 años para entenderlas. Hoy, chicos, me consta, porque bueno, mis hijos, mis nietos, vecinos, amiguitos que tengo por ahí, bueno, me lo demuestran con sus reflexiones y las formas de vida que están adoptando actualmente. Entonces, estoy seguro que cuando escuchen esto, ellos van a decir, bueno, pero ese señor tardó 65 o 70 años para darse cuenta. Bueno, pues él, qué jodido, ¿no? Yo a mis 30 años o a mis 25 años, pues no me voy a esperar a tener 70 años. Puedo hacer contacto con mi ternura, con mi compasión, con mis miedos y expresarlos sin miedo. Y esto me va a permitir establecer relaciones con otros hombres, con otros amigos y con las mujeres de una manera distinta, ¿no? Con personas que se adscriben, no binarias, que se adscriben a otra comunidad, a la comunidad diversa y que merecen todo el respeto de todas las personas. Entonces, bueno, pues yo compartiría un poco eso. O sea, yo necesité una experiencia de este tipo, la sigo necesitando. Para mí esta fue una oportunidad para volver a hacer contacto con la vida, a darme cuenta de que también soy tierra, de que también soy agua, de que también soy viento y que yo lo necesitaba para poder continuar mi vida y la reflexión de los trabajos de la masculinidad. Porque somos muy hábiles en el caso de los hombres para racionalizar todo y como tú bien lo decías, pues después de un taller me aprendo 3, 4 palabras y ya manejo un discurso de género igualitario y ando por el mundo comunicando con todo el mundo con este lenguaje sin hacer una transformación profunda, ¿no? Sin hacer una crítica profunda que realmente me ayude a encontrar el sentido de mi propia vida y el sentido de los vínculos humanos que son, en mi punto de vista, pues los aspectos más importantes de nuestra presencia en este mundo en el que nos está tocando vivir, ¿no? Y en este periodo pues de la historia, ¿no? De la humanidad, ¿no? Gerardo, muchas gracias. Pues muchas Diego, gracias, gracias a ti, ¿no? Pues al contrario. Agradecerte mucho a ti, a los perritos que nos acompañaron todo el programa, agradecerle a Alfredo, agradecerle a Mauricio, agradecerle a Jimena. Muchas gracias también al equipo del Instituto Nacional de Formación Política por apoyarnos,
Juan Carlos, Mario, los coordinadores, para traer esta actividad, para poder charlar contigo. Les invitamos a distintas actividades que vamos a estar realizando, comunicativas. Hay muchísimos temas que el instituto está trabajando. Ahorita estamos explorando esta nueva modalidad, intentando que sea más amena, más cercana y trayendo pues temas de interés, en este caso de este proyecto Masculinidades en Transición, pero el día de mañana, pasado, un día sí y otro también, temas que tienen que ver con la cuarta transformación y la revolución de las conciencias. Hasta luego.